Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la relación de soporte del suelo. El ensayo de CBR se emplea para evaluar la capacidad portante de terrenos compactados como terraplene, esplanada y otros. La sigla CBR significa California Bearing Ratio. ¡Es el mejor nombre de la vida! La prueba de CBR de suelos consiste básicamente en compactar un terreno en unos moldes normalizados, sumergidos en agua, y aplicar un punzonamiento sobre la superficie del terreno mediante un pistón normalizado. El objetivo principal del ensayo es determinar el índice de resistencia de los suelos denominado valor de la relación de soporte, que es muy conocido como CBR. El ensayo se realiza normalmente sobre suelo preparado en el laboratorio en condiciones determinadas de humedad y densidad, pero también puede operarse en forma análoga sobre muestras inalteradas tomadas del terreno. Este índice se utiliza para evaluar la capacidad de soporte de los suelos de subrasante y de las capas de base y subbase. Una prensa conformada por un marco de carga con una capacidad mínima de 44.5 kN y un dispositivo mecánico o automático capaz de desplazar una base metálica rígida a una velocidad uniforme y sin pulsación de 1.27 mm por minuto contra el pistón de penetración. Moldes de metal cilíndrico de 152.4 mm de diámetro interior y 177.8 de altura aproximadamente deberán estar provistos de un collar de metal suplementario de 50,8 mm de altura y una placa de base perforada de 9,53 mm de espesor con perforaciones de un diámetro menor o igual a 1.6 mm. El disco espaciador de metal de forma circular de 150,8 mm de diámetro exterior y de 61,37 mm de espesor para insertarlo como falso fondo en el molde cilíndrico durante el proceso de compactación. Pistón de compactación. Una placa de metal perforada por cada molde de 142.2 mm de diámetro, cuyas perforaciones no excedan de 1.6 mm de diámetro. Estas deben estar provistas de un vástago en el centro con un sistema de tornillo que permita regular su altura, un trípode cuyas patas puedan apoyarse en el borde del molde que lleve montado y bien sujeto en el centro un dial cuyo vástago coincida con el de la placa, un dial para medir expansión para cada molde con precisión de 0.025 mm. Para cada molde se debe disponer de una carga metálica anular y varias cargas ranuradas de 2.27 kg cada una. Las pesas anular y ranurada deberán tener 149,23 mm a 150,81 mm en diámetro. Pistón de penetración metálico de sección transversal circular de 49,63 mm de diámetro. Una poza con capacidad suficiente para la inmersión de los moldes en agua. Estufa termostáticamente controlada capaz de mantener una temperatura de 110 grados Celsius. Una balanza de 20 kg de capacidad y otra de 1000 gramos con sensibilidades de 1 gramo y 0,1 respectivamente. Tamices de 4,76 mm, 19.05 mm y 50,8 mm. Equipos misceláneos de uso general como cuarteadores, mezclador, cápsulas, probetas, espátulas, discos de papel filtro de diámetro del molde. Previo a la realización de este ensayo se debe determinar el valor de humedad óptima y la densidad máxima de este material. Para conocer esta información se deberá seguir los procedimientos indicados en la norma. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Para la realización de este ensayo se deberá compactar al menos 3 probetas en un rango de 90% a 100% de la densidad máxima compactada seca determinada anteriormente. Lo primero que debemos realizar es el secado del material en horno a 60 grados Celsius hasta lograr la masa constante y que el material se vuelva desmenuzable. Disgrega entonces los terrones evitando reducir el tamaño natural de las partículas.
Luego de haber desmenuzado el material pase por el tamiz de 19 milímetros, el material retenido debe ser descartado. Si es necesario, determine por tamizado el porcentaje de material que pasa el tamiz de 50 milímetros y es retenido por el tamiz de 19 milímetros. Reemplace ese material por una masa igual de material que pasa por el tamiz de 19 milímetros y queda retenido en el tamiz de 4,75 milímetros, tomando de la porción no utilizada del material original. Realice el desmenuzado y tamizado hasta obtener la cantidad suficiente de material para realizar este ensayo. Por cada probeta o molde que vayamos a realizar, se necesita una cantidad mínima de material seco entre 5.500 a 6.000 gramos de material. Homogenice el material de la muestra de ensayo y separe en 3 fracciones. Cada una debe contener la cantidad mínima de material para realizar la compactación en cada probeta. Agregue la cantidad de agua necesaria para alcanzar la humedad óptima determinada previamente. Luego proceda a curar la mezcla colocando esta en un recipiente tapado hasta obtener una distribución uniforme de humedad. En suelo de media alta plasticidad, el curado podrá variar entre 12 y 24 horas. En suelos de baja y nula plasticidad, este tiempo podrá reducirse, debiendo curar el material entre 30 a 60 minutos. Mientras tanto, antes de iniciar el proceso de compactación, se deberá registrar toda la información de los moldes que se empleen. Estos son el diámetro interno, la altura del molde, restando la altura del disco espaciador y el peso del molde más la base perforada. Para cada molde, coloque el disco espaciador sobre la placa base, fije el molde con su collar de extensión sobre dicha placa y coloque un disco de papel filtro grueso sobre el espaciador. Compacte cada una de las porciones del suelo húmedo en el molde en un número de capas iguales al de los moldes usados en el ensayo de compactación propio. Cada probeta se debe compactar con distinta energía de tal manera que la densidad en la cual se desea determinar la razón de soporte quede entre las densidades de 2 probetas. Generalmente se utilizan 3 moldes para realizar la compactación. El primer molde con 56 golpes por capa, el segundo molde con 25 golpes por capa y el último molde con 10 golpes por capa. esta información vale millones. Si la densidad en la cual se desea determinar el CBR es menor que la del molde de 10 golpes, se deberá confeccionar otra probeta con menor energía. Luego de realizar la compactación, retire el collar de extensión y enrase cuidadosamente el suelo compactado con una regla al nivel del borde del molde. Rellene con material fino bajo 5 milímetros cualquier hueco que pueda haber quedado en la superficie debido a la eliminación del material grueso durante el enrasado. Si las muestras compactadas van a ser sometidas a inmersión, determine el contenido de humedad inicial del material obtenido del enrasado. Si las muestras compactadas no se van a someter a inmersión, obtenga la muestra para la determinación de humedad después de efectuar la penetración. Retire la placa base perforada y el disco espaciador con cuidado y luego de este proceso pese el molde con suelo compactado y registre el peso con una precisión de 1 gramo. Luego de ello determine la densidad húmeda de la muestra antes de la inmersión. Coloque un disco de papel filtro sobre la placa base perforada, luego invierta el molde y fíjelo a dicha placa con el suelo compactado en contacto con el papel filtro. Si existe riesgo de disgregación del suelo compactado en el molde, este debe pesarse junto con la placa base. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Se coloca sobre la superficie de la muestra invertida la placa perforada con vástago y sobre esta los anillos necesarios para completar una sobrecarga tal que produzca una presión equivalente a la originada por todas las capas de material que hayan de ir encima del suelo que se ensaya. La aproximación quedará dentro de los 2,27 kilogramos correspondientes a una pesa. En ningún caso la sobrecarga total será menor de 4,54 kilogramos. Si las muestras van a ser sometidas a inmersión, coloque los moldes con sus respectivas cargas en el recipiente sin agua y acomode el aparato de expansión a cada uno de los moldes, tomando las lecturas iniciales de expansión o hinchamiento. Luego agregue el agua lentamente para no producir movimientos que desajusten el trípode de expansión, permitiendo el libre acceso de esta a los moldes, lo que debe dejar sumergido durante 96 horas.
Durante este periodo mantenga la muestra sumergida a un nivel de agua constante sin producir vibraciones que puedan alterar las mediciones de expansión. Para suelos granulares que absorben humedad fácilmente y cuyo CBR efectuado con inmersión de 96 horas sea mayor que 40%, podrá considerarse una reducción del tiempo de inmersión hasta un mínimo de 24 horas. Al término del periodo de inmersión, tome las lecturas finales de expansión a cada una de las probetas y calcule el porcentaje de expansión refiriendo dichas lecturas a la altura inicial de esta. Una deuda con la sociedad más tarde. Después del periodo de inmersión se saca el molde del tanque y se vierte el agua retenida en la parte superior del mismo, sosteniendo firmemente la placa y sobrecarga en su posición. Se deja escurrir el molde durante 15 minutos en su posición normal y a continuación se retira la sobrecarga y la placa perforada. Inmediatamente se pesa y se procede al ensayo de penetración. Es importante que no transcurra más tiempo que el indispensable desde cuando se retira la sobrecarga hasta cuando se vuelve a colocarse para el ensayo de penetración. Coloque sobre la probeta la cantidad suficiente de cargas para producir una sobrecarga igual a la ejercida o la estructura del pavimento sobre el material en estudio. Para evitar el solevantamiento del suelo en la cavidad de las cargas ranuradas, coloque en primer lugar la carga anular sobre la superficie del suelo antes de apoyar el pistón de penetración. Luego coloque las cargas restantes al molde. Apoye el pistón de penetración con la carga más pequeña posible, la cual no debe exceder en ningún caso de 45 N. Coloque el deformímetro en cero. Esta carga inicial se necesita para asegurar un apoyo satisfactorio del pistón y debe considerar como carga cero para la determinación de la relación carga-penetración. Aplique la carga en el pistón de penetración de manera que la velocidad sea de 1.27 milímetros por minuto. En el próximo video hablaremos sobre los cálculos del ensayo de CBR y la corrección de curva carga-penetración. ¿Verdad que te engañé? Espero que el video les haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. El mago enmascarado lo logró de nuevo.